Pues aquí no se ve nada, ¿eh? Bueno, buenas noches. Empezamos la transmisión de hoy. La tertulia esta que vamos a tener hoy, donde tenemos un invitado, un coleccionista, bueno, excepcional coleccionista, que ahora os voy a presentar. Ya sabéis un poco cuál es el formato que utilizamos habitualmente. Vamos a exponer estas piezas que hay aquí que tienen mucho que ver con la tertulia, y si alguno quiere adquirir alguna, las vamos a ir pasando. Si alguno quiere adquirir alguna, pues bueno, nada más lo tiene que apuntar, como siempre, decirnos el número, y nosotros muy gustosamente la apuntamos, y luego a partir de mañana nos pondremos en contacto con vosotros y nada más. Es la primera vez que vamos a hacer este tipo de formato, espero que os guste. Es una charla de dos amigos, dos coleccionistas, y a ver cómo va todo. Josu, buenas tardes. Buenas tardes, Josu. Es que aquí no lo veo. Ya, yo. Entonces, bueno, Clara nos va a hacer un poco el asunto de ir acompañando con las visiones y bueno, y todo lo que hace ella habitualmente. Ahora ya nos vemos, así que ya puedo ir saludando a alguno. Pues nada más, sin más preámbulos, vamos a traer a nuestro invitado, que viene con su botellita de vino y que le vamos a dar paso. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. Aquí viene... Participar contigo. Bienvenido. Una vez más, de haber estado siguiendo muchos directos tuyos y la verdad que, no sé, espero pasar una buena tarde. Buenas tardes, Miquel, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Josu ya le he saludado y nada, bueno, pues nada, un poco vamos al asunto. Bueno, tú eres coleccionista de minerales, entre otras cosas. Sí. Además de, has hecho barranquismo. Exacto. Has hecho... Espeleología. Coleccionas minerales y además te gusta la pelota, que pude ahí comprobar cómo juega la pelota. Le pega la pelota, pero de narices. Exacto. Bueno, eres un fenómeno, macho. Sí, la verdad que la pelota es dentro de las aficiones la más antigua, porque llevo desde bien pequeñito jugando a pelota. Las otras han ido surgiendo, apareciendo, desapareciendo, pero bueno, al final se trata de hacer un poco de deporte, ¿no? De pasar ahí buenos ratos. Pero bueno, ahí, en este caso, esta última etapa la estoy viviendo entre la pelota y los minerales. Tomé un camino que fue solo coleccionar mineral de España, no me digas ni por qué, tampoco ni lo sé ni yo mismo, pero bueno, al final eso que tomas una decisión y te decantas por una variedad, que en este caso fue un mineral de España. Ya te digo que no tiene ningún fundamento claro, pero bueno, muy contento, la verdad. Buenas noches, Fran. Hay más. Bueno, buenas noches, Roberto. Es que no les veo muy bien, y además vamos nosotros también con retraso en esta emisión. Sí. Bueno, bueno, ¿qué vino has traído, macho? Pues he traído uno que se llama Corazón Indomable, que bueno, espero que esté bien. Aquí 100% tempranillo, de Bodegas Mazuela, de ahí de Cenicero, o sea que espero también poder disfrutarlo contigo. Porque además te gusta el vino, es que en eso también coincidimos. Bueno, pues yo, como no podía ser de otra manera, yo me he traído un liante, porque es lo que soy, un poco liante, también de Bodegas Mazuela,
que hace unos vinos excepcionales, ¿no? Y que, bueno, os recomiendo a todos probar estos vinos de Bodegas Mazuela, cualquiera de ellos. Tanto estos dos como varios vinos más que tiene. El Stelvio, en honor a un puerto de montaña. Tiene también la Olla de Mazuela, que es un vino excepcional. Bueno, en fin, es una bodega que hace vinos fantásticos y que además nos ha cedido estos vinos para probarlo. Entonces, bueno, abrimos uno, ¿no? Hombre. Y empezamos a hablar de piedras. Vamos a abrir uno. Vamos a abrir el diente. A ver qué te parece. Porque, ¿Cómo no? ¿Cómo no? eh, Seguro que estará bueno. Hombre, yo digo que estará bueno este vino. Entonces, ¿por qué mineral vamos a empezar? A ver, ¿cuál de todo? Bueno, no lo he comentado, pero lo comento ahora, ¿no? El objetivo de esta charla es un poco contar, bueno, pues hemos traído seis minas diferentes donde hemos vivido, bueno, todos los buscadores de minerales vivimos aventuras dentro de una mina. Así es. Unas más bonitas, unas más feas, pero bueno, al final el mineral cuando se pone en la vitrina es el final de un largo camino, ¿no? Así es. Y las vivencias que tienes en las minas, tanto con compañeros como con otro tipo de cosas, pues yo en los directos las suelo contar, pero creo que hay muchas vivencias que se quedan ocultas y que realmente darían para hacer mucha charla. Así que bueno, pues vamos a hacer un pequeño brindis. Por ahí hay una copa que se levanta. Hay una copita que se levanta que también quiere estar en esta charla. Pues nada, chin chin. Salud. Por todos vosotros que nos estáis viendo. Y vamos a comenzar pues con la que tú quieras. Venga, ¿por qué mina empezamos? Pues se podría empezar por, bueno, en este caso unas galenas. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno, muy rico. Muy bueno. Unas galenas que en este caso son de la mina La Gaviota. Buenas noches, Griselda. Buenas noches. Son unas galenas de la mina de La Gaviota en Portman. Uh-huh. Hola, Jesús Martínez. La cosa salió pues un día que estaba con un compañero de minas. Oye, que quiero ir porque allí como un poco lo clásico de esa mina, de la mina La Gaviota, a mi entender eran como unos yesos sericolitas que salían de allí. Sí, esos tenían fama, ¿no? Yo creo que haber visto me parece que recuerdo en una revista de subsuelo, creo que se llamaba, o algo así, que se editaba por la zona del sur, hablaba de los yesos sericolitas de La Gaviota. Yo pues a ver alguna colección y en fin, no sé, como que eso que te pica la curiosidad y le digo al compañero, oye, que me apetecería ir, ¿no?, a la mina. Y todo se enfoca en que una tarde nos quedase un poco desierta. Hola, Monse. Nos queda un poquito desierta y pues venga, vámonos a la mina. La mina pues hay que bajar a una cala, la cala de La Gaviota. Y la mina de poco recorrido, muy pequeñita la mina en sí. Y entonces pues me fue como indicando, pues por aquí salió alguna vez algún yeso, por aquí salió algún yeso, pero indicio cero. Me sorprendió porque digo, al menos ver algún indicio, eso que cuando te metes a una mina es un algo, ¿no? Y ahí no había nada. Y bueno, eso que se acaba de recorrer la mina, marchamos como, vámonos. Y justamente ya cuando sales de... Buenas noches, José Luis. Cuando ya sales de la propia boca, vas así un poco, así como en bajadita, a volver a la zona de playa, y eso que miro como un poco hacia arriba y digo, uy, leche, hay como unas varitas, ¿no? Yo daba por hecho que estaban quemadas, tú imagínate los años que podrá tener eso ahí en superficie y demás. Sí, claro. Pero el mundo del mineral, pues eso que te pica, no te pica, pero estaban como cerca de los 25-30 metros fácil de altura. Y a ver esto cómo lo podemos enfocar. La cuestión es que de ese mismo día sale una visita a la mina, ¿no? Pero con todo el preparativo correspondiente, cuerdas, anclajes, ¿no?, todo lo que conlleva. Y bueno, básicamente llega el día, la hora y bueno, pues estoy ahí aparcado ya con todos los preparativos y mi compañero que
motivos tal, se retrasa que como pronto hasta el mediodía. Y digo, bueno, pues para no perder yo la mañana voy a empezar el trabajo. Cuerdas, taladro, anclajes y intuitivamente pues vas como por... No es un desfiladero, sino vas por el cortado con mucho... Como, ojo, que tienes ahí una caída considerable. No, yo me iba como aproximando a la zona del acantilado, ¿no? Y yo digo, bueno, pues aquí era la zona de playa, aquí era la zona más de roca, y digo, pues por aquí estará cerca la zona de, intuitivamente, donde yo iba en busca de una varita. Y sí, nada. Estábamos hablando de buscar sericolitas y luego ya pensábamos en Claro, encontrar como varitas. Claro, como sericolita, yo no vi ni rastro de allí y te ves esa varita ahí arriba y dices, bueno, pues al menos voy a intentar de rescatar la varita, ¿no? Y nada, la cuestión es que empiezo la instalación, hago una pequeña aproximación con una instalación a ver dónde puede tirar mi línea más larga de cuerda casi hasta el suelo y allá que lo hago, todo eso solo, lo voy anclando ahí un poquito, tiro la línea, empiezo a descender. Y nada, me meriendo de que estoy bajando verticalmente y me encuentro la varita como a 4 metros a mi derecha. Mal. Y yo digo, pues mal empezamos. Digo, esto funciona mal. Claro, tú no puedes, es una zona de siderita, goetita, y tú no puedes ir penduleando jugándote la vida así como así. No, y además es que arriba la cuerda se puede mover y cortar. Claro. Yo lo que hago es que bajo como una araña, digo, no te puedes mover pues una acción de 1 metro, no más. Y digo, ¡buah! Todo eso, escucha, horas. O sea, te lo resumo así, pero eso es un tiempo... Nada, bajo al suelo... Con las mismas me subo otra vez hasta la zona de cuerdas, deshago toda la instalación de cuerdas y entonces la vuelvo a posicionar los 4 metros que me había desviado, ¿no? Ya por la línea de la varita. Eso, pues más o menos, otro rato que te lleva, bajo la línea de la varita y fue bajar, llegar a la varita y con la mano, o sea, ni piqué, con la mano prácticamente se quedaron como 2 piezas. Habían 2 piezas allí, o sea, aparentemente era una, pero se deshizo en 2. Y nada, una para mi compañero y otra para mí. Acabamos de hacer toda esa bajada, vuelvo al coche, vino mi compañero, venga, vamos a ver un poquito más la mina, para aquí y para allá, y las cuerdas estaban como estaban aún en la línea, ¿no? Estaban allí tiradas las cuerdas. Hora de recoger y... Hostia, es que dar la vuelta otra vez, yo ya la había dado 2 veces. Digo, dar la vuelta y volver a desmontarlo todo. Digo, mira, escucha, salto por la línea normal de playa y yo lo que hago es que subo yumando o subiendo, ascendiendo la progresión de la cuerda. Sí, bueno, con el yumas. Para el que no lo sepa es... una pedaleta, un cross... Bueno, y hay que ir subiendo con la cuerda verticalmente. Exactamente. Entonces ya decido subir... Empiezo a subir, pum, y digo, bueno, voy a cogerme un poco de aire. Cojo un poco de aire totalmente vertical, ¿eh? Cojo un poquito de aire y eso que te quedas mirando hacia el frente de la pared y digo, si aquí había cogido la varita, pero eso que te quedas mirando al frente y ves como un cubito, o sea, algo que ya dices, oye, aquí esto es diferente. Un cubo oxidado, pero un cubo. Y entonces cojo y digo, oye, pásame un poco la herramienta tal. Y allá que me pongo a trastear, y era como una grieta así en plan vertical. Empiezo a trastear y las de superficie estaban oxidadas, pero las de dentro unas galenas súper chulas. Sí, aquí tenemos 2, que me irá pasando Clara para que las veáis. Sí. Y bueno, la cuestión es que eran como una especie de eso, de grieta, ciertamente complicada, porque estabas como en una pared, no tenías prácticamente nada más que los pies, pero en suspensión, no tenías muchos rincones como para poder estar cómodo. Todo eso te hablo cerca, bueno, podía ir a algún metro, pero de los 25 a 30 metros muy fácil de altura, con toda la instalación que conlleva todo eso. Y bueno, la verdad que fue, pues eso, una vivencia, ¿no? De estas que gustan, porque al final tienes... Lo que tú dices, tu objetivo es o sea, los esfuerzos se transmiten en el mineral de tu colección
será mejor o peor, evidentemente, pero eso es como el objetivo del coleccionista, ¿no? Que tenga ese mini tesoro, llámalo como quieras, en tu vitrina, como un poco la satisfacción, ¿no? Del trabajo que cada uno puede desarrollar en ese momento. Bueno, la pieza que ha enseñado Clara anteriormente era la pieza 1, valía, me parece que eran 47 euros. Ya sabéis, si alguien quiere contactar, pues nosotros se la reservamos y vamos hablando. Buenas noches, Javier Rodríguez, y alguna más se me ha pasado, ¿eh? Y el vinito, pues mira, Javier, hemos empezado con un liante, ¿eh? Que a Javier le encanta. Que a ti te encanta, por cierto. Y bueno, pues bueno, muy interesante la historia de la galena, ¿no? Sí. La verdad que pudimos, bueno, pues vamos a rescatar unos cuantos ejemplares de la... Bueno, de la seguramente, yo lo entiendo así, o no lo sé, si alguno de la zona, evidentemente, lo sabrá infinitamente más que yo, y ahí queda dicho. Que los... No acierto a poner que los ahora. locales, seguramente la gente 40. local tendría conocimiento de estas galenas, vete tú a saber el tiempo. O sea, que no es que nosotros me voy a poner yo como sea el descubridor de una galena, ni muchísimo menos, ni lo quiero ni nada menos. Pero sí que es verdad que es un tanto curioso, ¿no? A nivel laboral, a nivel trabajo, todo lo que hicimos en esa ocasión. Bueno, la pieza que ha pasado Clara, la MC2, vale 40 euros. Una pieza muy chula, ya habéis oído la historia, que es una historia, pues bueno, donde se ha utilizado procedimientos de escalada, ¿no? Por definirlo, y en un acantilado. Exacto. Para recuperarlos, con lo cual tienen su historia. Y bueno, pues ahora me toca contar a mí una historia, ¿no? Bueno, pues yo también he traído mis 6 minerales. Y voy a contar la historia de los cuarzos Prasio, ¿no? Que yo les llamo los cuarzos de la sorpresa. Entonces, a mí me contacta una persona, la historia no es tan rocambolesca como la tuya, pero bueno, me parece que bueno, puede ser chula, ¿no? A mí me contacta un compañero de este mundo que no tiene mucha idea de minerales, él hace más quizá fósiles y tal, y dice, joder, pues en mi pueblo hay una pieza, una roca grande, muy grande, y de hecho es muy grande, es como, yo qué sé qué decirte, pues como un camión pequeño, ¿no? Tendrá casi 3 metros de altura por 5 metros de longitud por 4 de anchura, o sea, es una pieza bastante interesante que está sola en mitad de la nada, hay algunas acompañándolas, y bueno, total, que quedo con él y me voy para allá. Dice, tiene como pequeños puntos verdes y tal, ¿no? Entonces voy para allí y, bueno, pues la verdad es que no llevaba mucha herramienta, pero le metemos mano, esto es en Tierra Estella, le metemos mano con una maza, tal, sacamos un pedazo muy grande. Y ya cuando rompe ese pedazo, cuando cae al suelo, yo ya le veo un cristal de 12 centímetros de longitud, muy sucio y tal, pero como una pintura de estas de alpino, o sea, muy largo. Y entonces digo, ay, bueno, hostia, ¿qué será esto, no? Y tal. Y bueno, pues cojo unas cuantas piezas más de la esquina del bolo, piezas grandes, las acarreo 2 kilómetros aproximadamente, porque en aquel entonces había que atravesar, no se podía atravesar una finca de sembrado, había que subir por arriba y luego bajabas bordeando una viña que ya no existe y una soba del 15, vamos, del 15. Y bueno, pues la alternativa era la única que había que buscar una solución, ¿no? Química que acabaría con la matriz. Entonces, buscamos con una solución que en el mundo de los minerales casi todos conocemos, o muchos conocemos, y las meto en esa solución 2 días. Y cuando a los 2 días saco la pieza aquella y me quedé impactadísimo. O sea, ni me imaginaba. O sea, había cristales de cuarzo por todos los lados, en todas las direcciones, terminados, esfoliados. O sea, bueno, la pieza de esa en concreto ahora mismo la tiene el Museo de Ciencias Naturales de Vitoria. O sea, era una pieza impresionante.
impresionante. Y yo, en ese momento me llama un amigo del mundo de Huelva y me... ¿Qué estás haciendo y tal? Digo, pues mira, acabo de sacar una pieza del ácido que me he quedado impresionado. Y es que, de verdad, o sea, yo nunca he tenido sensaciones muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, pues cuando en el 2003 sacamos aquellas geodas, o en el 2005, hablo de las geodas de la Malaspera, cuando en el 2005 sacamos otras geodas. Pero esa impresión de sacar de la solución que estaba completamente turbia, no se veía nada, sacar aquello fue para mí súper impactante, súper impactante. Fue, bueno, una sensación que no había tenido nunca. Luego podemos entrar a valorar si son más chulos, si son menos chulos, pero de entrada ya era algo novedoso, era algo diferente, que no se había visto, unos cuarzos súper, bueno, pues del Keuper, contaminados con clorita, muy bonitos, muy diferentes, mucha anarquía en las piezas, bueno, en fin, era una cosa muy bonita y durante una temporada tuve la oportunidad de poder comercializarlos, porque bueno, yo me dedico a comercializar minerales, y bueno, tuvieron mucho éxito, ¿no? Y quería contar eso, ese momento donde cuando saqué la pieza aquella, es que me quedé impactado, o sea, es que era, bueno, increíble. El cuarzo que está mostrando Clara es, bueno, pues es un cuarzo pequeño, tiene, por lo que veo, una punta terminada arriba del todo, y bueno, ya veis que es el 3, vale 36 euros, y bueno, pues ese es uno de los que vamos a poner esta noche. Y el otro cuarzo, que es el 4, el MC4, vale 40 eurillos y es más elongado, está terminado y es una pieza súper chula. Bueno, ahí se está peleando con el cuarzo. En fin, y pues eso es un poco, ¿no? Un poco la gratitud de haber hecho un trabajo, de haber acarreado unas piezas que no sabías, realmente es que cuando las coges, yo cuando se las enseño a la gente por fuera, es que dicen, ¿y de ahí ha salido esto? Pues eso, ¿no? El decir, joder, macho, ¿qué es lo que no vemos muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que hay escondido que tú no ves? Claro. Y cuántas cosas se nos pasan por el alto? Eso, muchas, y dentro de las minas también, pero bueno, eso es parte del juego que digo yo. Muchas veces vas a... recorres una mina y por lo que sea tú no das con la tecla mágica y llega a posterior otro equipo y te dicen, mira lo que saqué, pues perfecto, es decir, no puedes nada más que darle la enhorabuena, no queda otra ahí. Unos, por lo que sea, pues dan mejor con esa tecla y otros no. Pero bueno, lo importante es estar. Bueno, tengo entendido que últimamente has recuperado un mineral que hacía muchos años que no se veían en las ferias, pero eran todos muy antiguos, ¿no? Sí, eran bastante... Y tengo entendido que tienes tú algunos ya, digamos, un hallazgo nuevo, ¿no? Porque... Bueno, hace muchos años que no, al menos hasta donde llega mi conocimiento, hacía ya muchos años que no salían al mercado o no podían salir al mercado así ejemplares. De hecho, para mí, ahora lo contaré un poco en profundidad, pero era un yacimiento que lo di por perdido yo ya. Sí, yo recuerdo haberte acompañado allá. Claro, entre haber acompañado y decir, aquí es imposible. Yo he venido, te diría que cerca de las 50 veces. 50 veces porque me pilla cerca de casa, en este caso. Pero yo ya lo dejé por perdido. Y al final, pues bueno, ya ves, se juntan unas pequeñas cosas ahí. Sí, se alinean los astros y cuando estás en modo búsqueda de lo que sea, pues al final siempre aparece algo, ¿no? Claro. Entonces, es que cuando te estás estancando esperando a que, bueno, pues a ver qué te aparece por las puertas de casa, pues normalmente siempre te aparece algún coleccionista o algo que ha cogido algo, pero lo importante de todo esto muchas veces pienso yo, ¿no? Yo como buscador que también soy, pues lo importante es ir al monte, a la mina, al yacimiento, claro, a la obra de carretera, a cualquier punto donde puedan aflorar minerales, claro, y bueno, y poder extraerlos y
disfrutar ese Yo momento. creo que esa es ¿no? una de las mayores satisfacciones del picador. Picador coleccionista. Yo pienso que siempre se le da más valor a una piedra picada por ti, aunque sea de peor calidad que en un momento dado te puedan ofrecer, sin hablar de términos de calidad, pero a mí me da mucha gratitud el poder picar una pieza. Yo creo que es Pero luego cuando la pieza es un ñusco, es un ñusco. Ah, bueno, eso, eso O sea, sí. no, es que Eso esta sí. pelea la tenemos mucho por Sí. la feria, ¿no? Es que esta piedra la he picado ya, pero es que esta piedra es un ñusco. Ya. O sea, esta piedra no tiene calidad. Eso Es que no sé qué. tiene más sentimental. Claro. Eso es más sentimental que tal, pero bueno, pues a veces sale la cosa que puedes picar y además es calidad, a veces. No siempre, pero... Bueno, pues cuéntanos la historieta. Sí, la historia se basa pues, en unos jacintos, en este caso de Domeño, y bueno, como tú bien sabes, que nosotros hemos ido de excursión, que hemos ido allí, y... Bueno, yo los últimos jacintos de calidad, perdona que te interrumpa, los vi en Barcelona, en Sants, los llevaba un comerciante, otro comerciante, y bueno, estábamos hablando de unas piezas, normales, ¿no? Y ya tenían un precio Claro, pero porque interesante. realmente no yo estaba hablando con gente de que sí que pudo en ese momento, cuando estaban haciendo la obra de la carretera, llevarse bolos, o sea, piedras en este caso, que sí que habían jacintos, y hablamos cerca de los 30 años. O sea, que no fue ayer. Es decir, entonces casi cualquier pieza que tú puedas ver, medianamente puede ser de esa fecha. No, Bueno, a partir de ahora ya. bueno, pero a partir de ahora, pero más o menos esa para poner en contexto del que estamos hablando, ¿no? De hecho, yo he ido muchas veces de excursión a ese yacimiento y lo único que he podido rescatar, en este caso, eran terulitas. Sí. Terulitas que más o menos todos tenemos en nuestra colección algún ejemplar, pero hasta el punto un poco del aburrimiento, ¿no? De la, entre comillas, desesperación de ir una vez, otra vez y decir, pues es imposible dar con un... Sí que es verdad que veías un poco las zonas donde se podía haber trabajado, pero en este caso es un yeso muy duro, es un yacimiento muy caprichoso, muy caprichoso, que en un sitio te puede dar algún ejemplar y en otro no. Y todo lo que se podía picar hasta el momento eran como muy pequeñitos, alrededor de medio centímetro, escasamente, ¿no? Bueno, la cuestión es que fuimos tú y yo de excursión, lo vimos, o Sí, yo... nada, al final... Bueno, yo lo comenté con algún aficionado pues, con los que lo comparto muchos ratos. Le dije, joder, pues he estado en Domeño y tal, y bueno, pues allí no se ve nada, realmente. Es que realmente no se ve, esos son unos taludes y bueno, ya sabes que lo viste tú con tus propios ojos. Y nada, también vino otro del mundo del coleccionismo, otro señor, vamos allí, pues yo te acompaño, eso que vas allí de excursión y lo mismo, pues es que no cambió nada, ¿no? En ese caso. Y todo aparece de que desgraciadamente vino la Dana, allí en Valencia, y yo creo que fue el motivo, ¿no? Llega este señor, este hombre, y me dice, oye, que he pasado por allí y hay, a posterior de la Dana, que hay allí como una máquina, ¿qué tal? Y digo, pero si es que yo he ido 50 veces o 60 veces y al final nada de nada. Y eso que lo dejas, pues perdido. Pues cada uno, pues ese yacimiento es popularmente conocido, que puede ir allí cualquier persona, ¿no? Sí, realmente está fácil. Que está fácil y demás, pero entonces, pues eso que lo dejas, y lo dejas porque yo ya te digo que yo adquirí una pieza y fue cambiada. O sea, la única que tenía yo en mi colección fue cambiada y yo digo, bueno, pues ya está, con esto ya lo daba por conforme, ¿no? Un poco tener representación del yacimiento. Para poner en contexto un poco, ¿no? Tú vives a... Nada, no llega a 18 minutos. A 18 minutos desde del yacimiento. que salgo de mi casa hasta que aparco, 18 y minutos. no tenías ningún Y no tenía ejemplar ninguno. cogido por ti. Exactamente. No llegué a tener nunca. Terulitas sí, pero jacintos ninguno. La cuestión es que, entre tantas cosas, pues tenemos unos familiares en el pueblo superior a Domeño, ¿no?
Y nada, pasa un mes, otro mes, desde que este hombre me dice que había por allí como unas máquinas y no sé qué. Y digo, bueno, pues nada. Pues yo ya te digo que lo dejé por perdido. Y nada, eso que nos vamos un domingo a pasar el día con la familia. Llego yo allí y digo, hostia, pues sí, evidentemente está la máquina por aquí. Y digo, bueno, pues ya cuando llegue el momento voy a dedicarle un tiempo extra, más extra de lo que le había dedicado para ver qué pasaba ahí, ¿no? En ese que estaba una máquina como trasteando por allí. Nada, voy una tarde, me recorro todas las cortas y lo único que estaba haciendo era como una limpieza, una limpieza superficial, pues porque habían habido escorrentías de arcillas y lo único que estaban haciendo era limpieza. Y me voy directamente a la zona de las terolitas, me voy donde había un posible indicio de jacinto, pero nada, no habían tocado nada, simplemente habían nada más que rascado. Iban rascando y tirando a la corta de abajo, rascando y tirando a la corta de abajo todo el estéril. Y nada, la ambición del buscador, la ambición del picador, yo digo, pues yo tengo que presentarme allí. Pero me podía haber buscado un poco. El no ya lo tenía. Claro, yo ya iba con el no, ¿no? Allí que aparco y estaban unos hombres de carreteras allí haciendo la limpieza. Y claro, pues tú apareces pues con lo opuesto, es decir, pues con ropa de trabajo y usted no puede estar por aquí y tal. Y digo, no, que no vengo a marearos. Simplemente vengo que, pues si llegado el momento, podía usted hacer el favor de cuando llegue aquí a este punto en concreto tocar unas piedras, yo sin duda que se lo voy a agradecer. Y allá que queda la cosa dicha, nos pasamos un poco los teléfonos y pasó una semana, otra semana, yo no obstante iba a ver por eso te digo que es como la ambición de decir, claro, yo tengo que ir. Iba siempre sin poner en riesgo a nadie, que quede constancia que yo iba por la tarde un rato de paseo y conforme iba, me venía. Es decir, porque estaba claro que no podía picar y nada, casualmente, pues ya un poco cuando se aproxima la zona que yo previamente le había dicho al hombre, oye, si es que llegas aquí y si no es mucho compromiso, me puedes avisar, o si te parece bien me avisas. Y cojo y lo que hago es que nada, estoy por el taller, ya estaba en la zona crítica, ¿no? Y yo estaba allí un poco por el taller y digo, si no soy mañana, y si no es que me llama ya, es que ya es imposible, ¿no? Y va y me suena el teléfono, y era el señor de allí de la máquina y tal, y bueno, pues allí me presento allí, un poco en la zona, estaban en descanso, no había compromiso, en ningún caso se comprometió a nadie, ¿no? Estaba allí en la zona de descanso y le dije, bueno, pues si puede ser usted tan amable, desde aquí a aquí, ¿no? Como que ráscame un poquito la zona del yeso donde... Un poquito, y si puede ser un poco más de un poquito... donde yo intuía que podía haber el jacinto, ¿no? Y la sorpresa fue pues que el hombre tocó todo, era la jornada que descansaban ya porque era ya por la tarde. Yo lo que hice fue retirar esas piedras, pues poco a poco me las fui llevando como al coche, ¿no? Alguna me tocó trocearla un poco porque salió algo grande. Y las puse, pues eso, las puse en el coche, me fui y ya poco a poco, ya pues, con tiempo, pues fui troceando y la grata sorpresa es que es verdad que han salido unos cuantos ejemplares de cierta calidad ya. Sí, he visto algunos. Ahora Clara va a pasar algunos. Ya te digo, aquello fue un poco... A la Clara hoy la tenemos súper ocupada. Menos mal que me han dado vino, que por lo menos... Menos mal que le hemos dado vino. Por lo menos, con lo bueno que está... Hay que dar de comer y de beber a todo el mundo. Hay que dar de beber a todo el mundo. Eso siempre. Bueno, pues está pasando un jacinto que... no sé qué número es. Sí, es una pasada. Sí. Es el 6, el jacinto número 6 de Domeño. Vale 52 euros. Ya sabéis que podéis comprar hoy, mañana. El objetivo es un poco que, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Buenas noches, Juanchu, no te había visto. Y eso. Bueno, y al final, ¿sacamos muchas piezas? Pocas, ¿no? Bueno,
de cierto calibre, como se están viendo ahora, no han salido tampoco muchas. Al final, pues es un poco, ¿no? Aquello ya te digo que es un yacimiento muy peculiar, ¿no? Esa es muy bonita, esa es la... Sí, la 5, cuarzo de 44. 44 euros, muy una pieza muy bonita también. Bueno, yo me puedo dar como por satisfecho, ¿no? Porque ya te digo que lo hemos comentado ya en la conversación, que era un yacimiento, y tú lo sabes, que lo hemos comentado. Antes de todo esto lo hablamos en alguna otra ocasión, que para mí ha sido un yacimiento de esos que, bueno, pues que al final una persona que evidentemente cuando coleccionas, creo que tienes que tener esos principios, que primero que todo no puedes tenerlo, y en segundo lugar, pues que todo lo mejor o esto lo mejor, pues tampoco puede ser. Uno da lo que da, la cosa. Y una cosa, yo creo que desde aquí, aparte que, bueno, todos los coleccionistas coleccionamos minerales de todos los yacimientos posibles, pero ¿qué diferencia sustancial hay, aparte de la que podemos apreciar, entre un jacinto de Domenyo y un jacinto, por ejemplo, de Sátiva, ¿no? Sí, de la zona de la número 1 vendida. De la... Hay mucha diferencia. ¿No has vendido una piedra? Bueno, pues muchas gracias. Sí, el caso está en, para mí, la pureza de ese jacinto. Para mí es única. Yo he picado en lo que tú has dicho de la zona de Játiva. La zona de Játiva se llama la Canal de Navarrez, y allí engloban unos cuantos pueblos, entre ellos Chella, Ana, Estuvein. Hay unos cuantos yacimientos, no un yacimiento, sino una zona, un percorrido, y en muchos puntos da cuarzo, la típica y clásica piña de Chella y todo eso, ¿no? Yo he picado en esos sitios. El jacinto 6 está y 6 también. Sí. Es muy bonito ese. Sí. Y sinceramente, donde está esta pureza, los otros salen con más imperfección. El de Chella sale con algún... Yo lo llamo... A mí me gustan de Domenyo ese contraste que tienen sobre el yeso. Porque hay jacintos, yo evidentemente de vuestra zona entiendo menos, pero hay jacintos que vienen sobre un yeso rojo, muy rojo. Ese es el de Chella. Y apenas contrasta. Y no contrasta con el cristal. En cambio, el jacinto de Domenyo contrasta, es muy bonito porque contrasta muy bien. Tiene contraste. Un momento, si alguien quiere ver el número 5, lo vuelvo a pasar. Vale. Por aquí Ernesto Conde dice: buenas noches, menudo jacinto. Buenas noches, Ernesto. Pues nada, no sé si quieres añadir algo a lo de Domenyo. Bueno, yo pienso que poco más, ¿no? Ha sido bueno, vamos a llamarlo entre un poco de fortuna. Bueno, ahora lo único que podemos hacer también es disfrutar un poco los ejemplares. Exactamente, también hay que estar en la brecha. O sea, el buscador lo bueno que tiene es que está habitualmente en la brecha. Hay mucha gente que quizás no lo entienda, que cree que el comercio de minerales simplemente es comprar y vender, pero hay gente que busca, hay gente que... Como buscador, y yo creo que lo van a entender los que somos buscadores, al final hay más noes que síes. Claro, es decir, hay al final muchísimos más fracasos que logros. Así que cuando encuentras algo dices... Claro, cuando te alegras y dices, bueno, al final esto yo lo compenso. Muchas veces lo compenso. ¿Sabes? Era lo que yo te decía con los cuarzos de los Prasio, ¿no? Que yo cuando saqué aquella pieza, joder, es que no sé con qué comparar aquello. Aquel momento de mi vida fue brutal. Brutal, porque no me lo esperaba. Y entonces dije, joder, macho, ¿qué he encontrado, no? En fin. Bueno, pues ahora, ha echado tu trago, chicos, que no beben nada, ¿eh? Qué bueno está el vino el liante de Mazuela, ¿eh? Si queréis alguno, no lo digo muchas veces, el liante soy yo, porque le he liado a este hombre, pero el vino se llama así, es liante y está excepcionalmente bueno. Bodegas Mazuela. Bueno, ¿cuál cuento yo ahora? Pues yo voy a contar la de las vanadinitas. Bueno, como todos sabéis, las vanadinitas es un mineral que está visto, revisto, trevisto, o sea, que cualquier coleccionista internacional tiene 10, que todos los años salen al mercado una geoda nueva, un hallazgo nuevo, a cuál más bonito, que al final todas son iguales, o no, porque yo he visto algunos cristales que no son iguales, y son ejemplares
excepcionales, el color que tiene, la cristalización, en fin, es un mineral súper bonito. Yo, como bien sabes, colecciono internacional. Yo no solamente colecciono nacional, yo creo que los minerales no tienen patria ni tienen país. Es mi opinión. Y bueno, pues volviendo un poco al asunto, ¿no? Yo había visto, bueno, muchos ejemplares, había visto algunas fotos de la mina, pero hace unos años, Spirifer Minerals de Polonia colgó un vídeo en las redes donde volaban con un dron por encima de Mibladen, ¿no? Y a vista de dron, aquello era la leche, porque eran agujeros, 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 agujeros. ¡Buah! Yo decía, madre mía, eso está trillado, trillado, ahí hay agujeros por todos los lados, ¿no? Y bueno, cuando ya estuve allí, pues evidentemente yo no iba a Mibladen solamente a ver sacar a vanadinitas. Mi objetivo principal era entrar a una mina me consta que ponen muchísimos problemas para poder entrar, bueno, en fin, pero ese era mi objetivo, ¿no? Pero mi pensamiento era que todos los agujeros iban a un filón de varita, a una profundidad X, que, bueno, no sería muy grande, y que yo decía, bueno, pues si aquí hay un pozo y a 6 metros hay otro pozo, o sea, el de este pozo pica en el entorno de los 6 metros. Y el del otro pozo en el entorno de los otros 6 metros. Esa era tu teoría. Esa era mi teoría. Claro. Luego ya descubrí que eso no era así. Entonces, bueno, yo por la mañana, una mañana me di un paseo por Mibladen andando, me salían algunos, me salían otros, y me salieron unos chicos jóvenes, o nos salieron porque yo iba acompañado con más gente, y entonces quedamos para ver vanadinitas en su casa por la tarde, ¿no? Porque las que pude verle en la mina, pues era de poca calidad, o le vimos vanadinitas de poca calidad. Bueno, pues venís a la tarde y tal. Entonces fuimos a la tarde a su casa. Y, bueno, pues nos recibieron bien, eran dos hermanos, dos chavales jóvenes, que eran los dos propietarios de ese... Bueno, propietarios, esto es entre comillas, ¿no? Los dos que trabajan en esa mina. Explotaban ese pozo, ¿no? Y entonces nos enseñan unos lotes, está aquí para allá, y hay un lote muy interesante, no muy barato, más bien tirando a caro, de unas vanadinitas. Y bueno, yo le digo, esta puede ser mi oportunidad. Le digo, bueno, pues venga, te compro el lote, pero con una condición. Y el tío, bueno, ahí teníamos otro compañero que iba traduciendo. ¿Y qué condición es esa? Pues que me tienes que bajar a la mina. Y entonces se le cambió el careto, el hermano, allí empezaron a hablar en árabe, hablando un poco alto y tal, y digo, bueno, la que lía aquí. Ahí digo, madre mía, estos llegan a las manos, tal. Yo entiendo, ¿no? Porque es una situación muy comprometida. Al final es un europeo que se mete en una mina, no sé cómo decirlo, con cero seguridad, con muchas deficiencias, y que luego alucinas un poquito, ¿no? Pero bueno, yo soy buscador, me gustan mucho los minerales, y ese era un poco mi objetivo, ¿no? Y bueno, al final acceden. ¿No? Quedamos al día siguiente para bajar allí y tal. Bueno, pues yo digo, esto es una chorrada. Bajas ahí un pozo y allí ya nada más bajar al resto ya están allí las piedras. Bueno, total, que bajamos al pozo, pero primero le digo, ¿qué profundidad tiene esto? 24 metros. Digo, ¿24 metros? Sí, porque en el nivel 8 no estamos trabajando, en el nivel 12, o sea, un filón estaba a 8 en este pozo, otro filón estaba a 12, y había otro más pequeño, a no me acuerdo qué medida, y en el que estaban trabajando yo era a 24 metros. ¿Había más profundidad? Supongo que habrá más profundidad, supongo que serán sándwich, ¿no? Capas y filones de varita. No sé hasta qué... Bueno, estaban trabajando en el 24. Estos estaban trabajando en el 24. Y entonces, tú bajas el tubo con una seguridad... ¿Arnés? Bueno, a mí me pusieron un arnés.
pero el dueño se ponía la cuerda, se sentaba en la cuerda tipo columpio y para abajo. Y había una cuerda de seguridad que era de plástico y que arriba tenía un montón de latas, yo voy a decir de anchoillas porque no sé de lo que eran, pero si tú agitabas la cuerda, aquello sonaba como los cascabeles, ¿sabes? Entonces yo digo, sí, bueno, mejor no tocar la cuerda. La cosa es que bajamos abajo y ¿cuál es mi sorpresa? Que por supuesto no era lo que yo había pensado. No había una abertura, sino que a mis pies había una gatera de unos 60 por 60, ¿no? Y digo, bueno, esto será un cacho de nada. Yo, bueno, con la ilusión que había bajado, y ahora arranco para allí como un loco, vamos. Y baja un compañero conmigo y baja el propietario de la mina por segunda vez, ¿no? Y bueno, pues yo cojo y digo, bueno, ya voy yo primero. Yo ahí... Bueno, el filón sube y baja, o sea, buclea, con lo cual hay puntos críticos donde te tienes que tumbar, ¿no? Y tumbar e incluso rectar. Y bueno... yo empiezo a ir a gatas porque no podía, yo no era capaz de ir en cuclillas, o sea, yo tenía que ir a gatas a 4 patas y mi compañero también iba a 4 patas y el dueño de la mina en algunos momentos iba como un gato, yo no sé cómo se posicionaba, estaba como una sílfide, sí, estaba súper delgado y él no sé cómo hacía con esto y con esto y con las puntas de los pies. Iba casi recto, o sea, una pasada. Y se cargaba la mochila aquí y entonces él iba avanzando. Bueno, nosotros a 4 patas. Bueno, hubo un momento en que, claro, tú andas 20 metros a 4 patas, a esa profundidad, con lo que te empieza a venir a la cabeza, pues empiezas a agobiarte. Claro, empieza la cosa... Cuando ya el filón empieza a tirar para arriba, te empiezas a agobiar un poco más. Cuando baja y vuelves a enganchar el nivel... Te tienes que tumbar porque te pega la espalda. Claro. Y entonces, bueno, total, que hubo un momento en que me quise dar la vuelta, porque yo no sé yo lo que llevaba corrido, no había dónde, porque todos cuando ellos vacían una coquera o una zona de varita, todo ese material lo vuelven a rellenar para no tener que sacarlo a la calle. Entonces, bueno, él no nos dejaba darnos la vuelta. Yo digo, mira, ya estaba en una mina de vanadinita. Yo había visto algunas vanadinitas por ahí, digo, si no tengo que llegar al frente no llego, pero estaba súper agobiado, no me había agobiado nunca tanto, hasta el punto de que realmente lo pasé mal, ¿no? Y el tío, no, tú tira, joder con el tira, la madre que lo parió, ya vas mosqueado, o sea, no, nada cómodo, yo hablaba con la persona que venía conmigo, estaba en la misma situación que yo, bueno, y al final llegas al final, digamos, al final de la galería. Y nada más lejos de pensar en un sitio abierto, sino que estaban trabajando en la propia galería, había que trabajar tumbado las bananitas. Eso sí, todo era rojo. Por todos los lados, todo era rojo. Yo, bueno, tuve la oportunidad de picar algunas piezas que tengo en el taller. Esa que va a poner Clara es una que cogimos fuera, porque las que cogí dentro, desde luego, no las vendo. Y estas dos bananinitas que va a pasar Clara son de ese día. Bueno, total que ya picamos, tal, para aquí, para allá, y yo dije, joder, macho, yo hablaba con mi compañero y digo, pero ¿cuánto hemos andado? Pero si yo me he vuelto loco. Y acababan de poner la instalación nueva, bueno, la instalación que eran alargaderas, carretes de alargadera, de estos que vas a una ferretería y un carrete. Un carrete. Digo, joder, me he fijado que todos los carretes eran nuevos, digo, los voy a contar. Porque eran de 25 metros. Bueno, pues habíamos rectado, andado a gatas, subido y bajado por una gatera de 60 por 60, más o menos, en algunos sitios un poco más, en algunos sitios un poco menos, 150 metros. Con sus curvas, con todos los belenes, con sus piedrillas, con sus medios de rubio, o sea... Entonces, para mí fue... un antes y un después de pensar en las minas en las que, pues algunas de las minas que visitamos en el norte, que entras y eres súper pequeño, ¿no? Hay bóvedas de 50, 60 metros, pilares de 25 por 25, en fin, y galerías
que han entrado camiones, unos yendo y otros viniendo. O sea, que tú te metes en esa ratonera, a esa profundidad y en donde estás, y realmente se te ponen los chismes estos, se te ponen de corbata. Sí, sí. Y yo digo, joder, aquí se pueden contar muchas cosas. Y todos hemos pasado muchas penurias. Pero realmente, y yo lo digo para que todo el mundo me oiga, a mí las banadinitas me parecen baratas. Me parecen baratas. Porque sacar de ese túnel, desde el fondo del túnel hasta la boca, sacar solamente el escombro. Estos tenían 2 empleados, 2 chicos que trabajaban con él. Eran 4 y luego había una persona que siempre estaba arriba. Al final eran 5. Sacar todo ese escombro por la galería sin haber hecho otro pozo, porque no pueden hacer otro pozo, por la dirección que tomó la galería, no pueden sacar todo ese escombro. O sea, tú dices ahora, no es que hay muchas banadinitas, claro que hay muchas banadinitas, pero realmente las banadinitas son un mineral barato, barato. O sea, no hay dinero para pagar ese esfuerzo que hay que hacer para sacar una banadinita. Y eso es lo que yo tenía que contar de las banadinitas. En fin, Clara ha pasado la banadinita 11, que es la pequeña, son 40 euros, y algunos dirán, pues barata o cara. Ya os digo que a mí las bananitas me parecen baratas, tiene un color muy fuerte, es una arborescencia muy bonita de bananita, y una bananita, has pasado la grande también, ¿no? Una bananita a la 12, que es una cristalización diferente, y que son 230 euros. Te diría que bananita no vamos a vender ninguna esta noche, porque, bueno, por lo que te he contado, ¿no? Pero es una historia realmente que merece la pena contar y que merece la pena vivirla, teniendo un poquito de agallas, ¿no? Porque ya hacer la minería que hacemos nosotros muchas veces, colgarte, meterte en pozos, en fin, sí. En minas, nunca estás en minas que llevan muchos años paradas, nunca estás exento de riesgo. Tenemos todos bastante experiencia, ¿no? Yo en mi vida, pues no sé cuántos cientos de minas habré visitado. Y algunos sustitos que otros hemos tenido. Claro, al final estás en un entorno un poco a veces precario también. Bueno, hay momentos que cuando... Bébete ese vino y habrá que abrir esa botella que has traído tú, de corazón indomable. Sí, ya te digo. Corazón indomable, madre mía. Pero bueno, todo sea por tener ahí buena vivencia. Vale, pues a ver, ¿qué nos vas a contar? ¿Nos vas a hablar de las piromorfitas? Pues venga, podemos hablar un poco de las piromorfitas de Munebrega. Que vayas abriéndolo todo. Si es que no bebe. Toma, ves. Claro, lleva unos días en La Rioja. Este hombre lleva unos días en La Rioja y lo hemos puesto a embotijado. Claro, y entonces ya le empieza a costar. Ya va a necesitar, cuando baje a casa... Sí. Va a necesitar beber agua, pero esto de La Rioja es lo que tenemos. Ya, la verdad que no estoy tan acostumbrado. Además de las piritas, que son una chulada, tenemos unos vinos extraordinarios. Y tenemos unos bodegueros que hacen unos vinos fantásticos. Entonces... El vino está muy rico, sí. Bueno, pues a ver cuando te ahora bebas cuando esa toma cosa... Este tiene un colorazo, Este corazón indomable, fíjate qué colorazo tiene. Sí. Bueno. En fin, las dos aficiones son chulísimas, la del vino y la de las piedras. Bueno, pues cuéntanos algo de las piromorfitas. Sí, pues y me gustaría que detallases muy bien ese tema porque yo he podido muchas veces hablar con gente y dicen, joder, es que te ofrecen piromorfitas pero no son buenas. Claro, ahora entraremos, ¿no? Un poco en matices, pero... ¿Qué mejor que queríamos nosotros como picadores haber encontrado todo bueno, ¿no? Pero lamentablemente fue muy distante las calidades. Es decir, desde una costra, no llegaba patina, pero costra con barriletes tumbaditos y pues eso, unas costras y demás, a
a unos barriletes de cierto calibre, ¿no? Bueno, los tuyos de la colección son excepcionales. Sí, esos, por suerte, estuvimos allí y tal, pero es verdad que son piezas ya bastante reseñables a nivel nacional. Pero bueno, ya te digo que lo que más abundó no fue eso. Lo que más en esa mina lo que dio fue más, pues eso, unas costras con su cierto barrilete, su cierto color, bueno. Bueno, yo tuve la oportunidad de comprar, el año que se descubrieron, ¿no? Tuve la oportunidad de comprar una Santa María, María, que tú has visto, y realmente me costó un dinero importante. No lo voy a decir porque no procede, pero me costó un dinero importante. Y realmente dices, ¿esto vale esto? Entonces, claro, sí que te quedas un poco... Ya. Sí, eso puede tener la sensación, eso es cierto. No entras ni en detalle ni viene al cuento, pues un poco por lo típico que a veces se justifica la dificultad de la extracción del mineral con el precio y no con la calidad. Es decir, aquí se intentó personalmente pues llevar como un poco un equilibrio, ¿no? Es decir, que una cierta comparativa con un mineral español del mismo mineral, que sea pirimorfita, pues un poco en base a color, en base a cristalización, pues ponerle un rango, entre comillas, de precio similar a lo que ha podido dar otros yacimientos de España, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto también arranca en que llega en este caso un compañero de minerales y bueno, tras unas lecturas Déjame saludar a dos que no les he saludado. Es que hoy vamos un poco con nosotros con retraso en este móvil. Buenas noches, Aitor, y buenas noches, Jesús Martínez Gómez. Buenas noches. Bueno, si no he saludado a alguien, que lo siento mucho. Buenas noches a todos. Esto viene, pues es unas lecturas que hay que lees en algún libro. Que se leen en un libro y indica que en una zona de Zaragoza y tal, que hay una mina que da piromorfita. Para mí son uno de mis minerales preferidos, entre tantos. Y pues venga, vamos a montar una excursión. Se monta el artífice es mi compañero, ¿vale? Que quede también constancia. Pero bueno, un poco que quede claro también que os documentáis bastante, ¿no? Sí. O sea, que nunca se va un poco... No, tú no vas allí a ver qué pasa. Claro, es decir, documentas un poquito primero, claro, para saber dónde minas. Claro, además había como unas lagunas que te dejaba a interpretación desde el campo. Es decir, pues esto es un cerro, esto es el otro cerro, esto es una mina, esto es otra mina. Y bueno, allá que vamos, día de campo. Cogemos nuestros trastos y allá que vamos, día de campo. Pasamos como por una zona de labranza y le preguntamos a un señor. Allí viene un señor, oye, usted discúlpeme, vamos buscando unas minas, de aquí y para allá. Y hace, pues si la habéis pasado. Bueno, pues vamos a ver, pero ¿nos puede indicar un poquito si tal? Sí, allí, debajo de aquellos almendros hay una mina, tal. Vamos para allá y era un pozo que estaba colmatado, pero colmatado total, al 100% de piedras. Es una zona así de monte y claro, pues se conoce que cuando iban haciendo las labranzas, con todo el remonte de piedras, allá que iban al pozo, hasta tal punto de... Habrá que dejarlas en algún sitio. Hasta tal punto de estar, pero lleno. Y eso que ya dices, hosti, pues no, nos hemos equivocado o no es esta mina, ¿no? Bajamos a ver con el hombre, oye, que... ¿Esto cómo está el asunto? Y pues si allí delante tenéis otra, vámonos. Y eso que pues ya aparcas el coche, te vas para la mina, estaba así, pues es un poco protegida, pues entiendo porque no había recerco de brocal ni nada, simplemente era una protección medio metálica para evitar pues una queda de ganadería o de animales, ¿no? O sea, que estaba protegida. Estaba un poco protegida, pero a su vez abierta, ¿sabes? Es decir, que no estaba toda en su vallada, ¿sabes? Ahí a la fuerza, sino que tenía como una especie de valla en la zona del pozo. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Y bueno, pues empezamos a preparar, clavamos ahí unas piquetas un poco retiradas de la zona del brocal para ir asegurando las cuerdas, esto, lo otro, y bueno, pues decido bajar, ¿vale? Entendemos que es un pozo vertical. Un pozo vertical,
Alrededor, no sé, vamos a darle escasamente pues, 20 metros, más o menos. No, bueno, 20 metros. Bueno, 20 metros ya están bien. Sobre 20 metros, ¿no? Y bueno, es un tanto curioso porque nada, empiezo a bajar, mi compañero se queda arriba supervisándome y tal, y ya bajo hasta el suelo y el pozo estaba como parcialmente colmatado. Es decir, yo llego, sin soltarme evidentemente de la cuerda, yo llego a un punto que era como un poco esponjoso, pero yo digo, esto no es el final del pozo, porque no tenía sentido, no había ninguna galería, no había nada. O sea, simplemente era toda una caña de pozo, libre. Y yo digo, pues nada, ya empiezas a darle a la cabeza y dices, vale, esto lo han colmatado, bien sea de piedra, de tierra, de cosas, ¿no? Y estoy allí y le digo a mi compañero, nada, este pozo no hay nada que hacer, es que está... He bajado por una línea y es que está lleno, que no había nada que hacer. Y nada, bueno, son diferentes los aparatos de descender a los de ascender. Son, ya sabes, el puño y crawl para ascender y nosotros bajamos con un stop, ¿no? Un stop y una SAP de seguridad y tal. Y me cambio un poco los aparatos y allá que voy para... No, es que no había nada que hacer realmente y intento ya, empiezo a yumar. Y cuando llevo como, no sé, 2 o 3 metros... Eso que te gira, ¿no? Un poco, me giro, ¿no? Y digo, uy, leche, si ahí se veía como un redondo y un oscuro. Y digo, hostia, un poco extraño, no sé, me sonaba como que no... Yo digo, bueno, pues a menos que no era el pozo, que había como algo ahí. Y digo, bueno, pues al menos por descartar, ya que estoy aquí, no voy a descartarlo. Y el pozo, pues era como por decirte, de 2x2, ¿no? Será, bueno, más o menos esas medidas, ¿no? Entonces la línea venía muy limpia de arriba, bastante protegida, ¿no? Y me permitía como cierta movilidad, ¿vale? Entonces, como que me cojo así un poco a la caña del pozo, a la altura que yo estaba, y me quedo con una mano cogida en una piedra, y con la otra empiezo a hurgar. Empiezo a hurgar, y de la nada, que... Te prometo, sería como una cosa así, simplemente un nada, ¿eh? Y empiezo como a tirar y se deshacía pronto. Digo, hostia, esto. Empiezo, cojo, hasta que llego a un punto que me cojo de las 2 manos y con el pie, ¡pam!, le pego como una especie de patada, ¡pam!, y sale ya un hueco. Y digo, hostia, y encima, digo, pero si es que no se ve, digo, ¡guau!, que queda una parte de una galería. Que fue una chamba que ni te imaginas. Y bueno, la cuestión es que hago un poco de una repisa, me quedo yo allí, libero mi cuerda y ya baja mi compañero. Porque claro, no sabía dónde íbamos. O sea, era todo una incertidumbre tremenda, pero a la vez como una satisfacción que dices, hostia, ¿aquí qué va a pasar? Aunque ya no pasara nada, aunque no encontrara nada, solo por el hecho de haber encontrado algo ya. Y bueno, ahora os lo contaré porque todo tiene su historia. Y nada, eso que nos metemos ya dentro de la mina. Y era como una galería. Eso fue una galería como que estuvo al borde. Picaron tanto los mineros como que se quedó a nada. No rompió contra el pozo, pues de no rompió posiblemente en su época. Pero pues a la vez de la erosión y yo qué sé, no sabré decir los años que tenga en explotación esa mina. Eso seguramente sí que estará documentado cuando lo documentaron y demás. Pero ponte que fueran, yo qué sé, 80 años, 100 años. En la época pues se quedarían pues, con una pared, la mínima, o no llegarían en su día. Pero luego la meteorización y tal. Claro, había como un poco de... Yo creo que fue un fruto de la casualidad, porque es que no se puede llamar otra cosa. Y eso era como una galería que por centímetros no perforaron el pozo. Yeah. Y mira por dónde, pues al final pues se pudo redescubrir. Eso estaba ahí, pero se pudo... La cuestión es que ya dentro de la mina, una mina de poco recorrido, porque nada más entrar a esa galería, yo lo llamo, que en su día lo llamé así, como un colector, lo llamo un colector porque salía como una galería en un sentido, otra galería en otro, otra como hacia arriba, otra, es decir, y encima era muy gatera, rinconcitos y no... una labor muy pequeña. Yo creo que iban a por lo que iban, a por los filoncitos de plomo en su día y chimpún se acabó. Y nada, un sector de una de las galerías accedía a través de una bóveda al pozo colmatado,
Entonces ya Claro. empiezas a enlazar. Claro, por el pozo por el Por el- material. entraban por el pozo. Claro, y claro. sacaban el material por ahí. Exactamente. Entonces, ellos bajaban, ese pozo estaría colmatado como, por decirte, como 8 o 10 metros más. Ese Claro. pozo de origen, ponte que tuviera el rango de 40, 50 metros, más o menos. Ese pozo total, 50 metros. Entonces daba como, a través de una mini galería, daba como a las labores. Que esa sería la entrada y salida original, Claro. no la que nosotros en su día Claro, se entró. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que, nada, estuvimos desescombrando un poco de una galería, ahí empezaron a salir ejemplares, luego se hizo una trepada y asegurando con los anclajes, y se pudo también rescatar de la propia pared de origen también otros ejemplares y demás, un poquito más grandes, más pequeños. La cuestión es que jornadas hasta el punto de dormir fuera. Hasta el punto de poner tienda de campaña allí fuera y hacer jornadas y jornadas. Solo podíamos ir, como aquel que dice, como un poco fin de semana. Y bueno, la verdad que fue una súper satisfacción el poder encontrar aquello. Me acuerdo que una de las... Bueno, fue un descubrimiento muy interesante. Realmente A nivel nacional, había- incluso a nivel internacional se consideró. Sí, habían en una página web, a través de luego de hacer como un poco de investigación, más un poco sobre la mina, ¿no? Vale, se ha encontrado esto, pero vamos a estirar un poco de vino. No sabíamos ni el nombre, no sabíamos nada de la mina realmente. Teníamos los indicios, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con que de la propia escombrera se pudieron rescatar algunos micros de piromorfita micro, se pudieron rescatar de la escombrera y a unos precios que si entendemos que esto vale X, Claro, es que- ni te imaginas Claro, el precio claro. que tenía una micro de la escombrera. Por ejemplo, esa pieza que está pasando Clara, que es la 10, es la piromorfita esa son 150 euros, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que entender que si esto fuese con los cristales que tiene y tal, y el colorito que tiene, si fuese San Andrés, valdría bastante más de 150 euros. Seguramente. Entonces, estamos hablando también de que esa pieza es una pieza de calidad. Y la pieza que va a pasar ahora, la pieza 9, vale 134 euros, son cristales más pequeños, pero más elongados, y también son muy bonitos, ¿no? Síguenos contando. Sí, ¿Te echo un poquito de corazón y no Pon un poquito ahí de corazón. Porque te recuerdo que esto va de minas y vinos, o de rocas y vinos, o de minerales y vinos. Te va a sorprender este vino. Escucha, También tiene- dale un traguito que tiene este muy buen olor, este te va a gustar un poquito. Mm. Coño. Está bueno el corazón este. Está bien rico también. Pues sí, aquello fue, ya te digo, fueron también muchas jornadas. Estuvimos, no te sabría decir, pero se estuvo ahí meses y meses trabajando en la zona. También un poco, cuando estás en estos, ¿cómo te diría yo? Como en estos proyectos, también estás un poco, ¿no? Con incertidumbre de si te verán, porque ya sabes que a veces, ¿no? Existen esas cosas, ¿no? Si te ven mucho trabajar por la zona y demás, pero bueno, tuvimos la suerte de La que primera, la de 150. La 10. tuvimos... ¿Otra piedrica que hemos vendido? Muy bien, Bueno, pues muchas gracias. nos dará para comprar vino. Y aquello fue, pues eso, mucha jornada. Habían incluso, hubieron jornadas como que de minerales poco, ¿no? Porque había como que trabajar desescombrando zonas y bueno, todos los días no eran domingo, ¿no? Que lo digo, Ya. yo te uso una expresión un poco peculiar, Sí. que todos los días no eran domingo, ¿no? Entonces, sí se recuperaron ejemplares, evidentemente, pero también dio momentos de decir, bueno, pues esto ya no da más o tal, bueno, pues venga, vamos a intentar Bueno, la gota, clásico, vamos a intentar ¿no? la Eso gota. no deja de ser lo clásico, ¿no? En un Claro. yacimiento, yo creo que todos hemos tenido en una mina momentos de desesperación. Exactamente. Es decir, Estamos haciendo ya, aquí, que nos hemos exacto. pegado una doblada a currar, Exactamente. llevamos aquí un montón de horas y no hemos sacado nada, ¿no? Efectivamente. Y luego otro día vuelves con Un poco de otra mentalidad, las pilas otra vez, cargadas y las tal. pilas cargadas,
y bueno, y de repente aparece una piedra y dices, joder, qué chulo, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, una piedra o dos o tal. Sí, Pero que bueno, que en general no todos los días efectivamente son fiesta claro. y no todos los días aparecen ejemplares súper guapos. Exactamente, ¿Eh? exactamente. Y era un poco lo que había que transmitir, ¿no? Hay muchos tipos de minerales. A veces, en una mina como Munebrega, las pirimorfitas son lo que son. No se pueden comparar con nada. Y valen lo que valen porque hay un trabajo detrás que ha costado muchas cosas. Claro. Yo eso, de hecho, pasaron años y lo cuento también un poco para que quede un poquito de constancia, ¿no? Y hace cosa de un año decido, porque, bueno, por la zona, a mí peculiarmente me gusta la zona un poco, porque comparte pues un poco el monasterio de Piedra, es decir, una zona guay, ¿no? Y entonces cojo a mi señora y digo, no sé, como que me apetecía un poco retomar un poco, no retomarlo, sino ver cómo, en qué estado estaba después de haber pasado años sin haber estado allí, ¿no? Uh-huh. Y tengo que decirlo, y que quede constancia de que cuando llegué allí, desgraciadamente, estaba todo lleno de basura, lleno de muebles. Yo no sé si fue... No lo sé, no se puede... No puedo, yo intuyo pues, que a alguien que le hizo una... Poca gracia. Sí, o poca gracia de haber rodeado la zona de buscadores o algo, o incluso, no sé, por decirte, incluso el propio dueño de la zona, si es que tiene dueño, que no lo sé, pues un vertedero, literalmente. Un vertedero. Esto es un poco lo que... Yo aún así bajé para ver que... Porque claro, tú no te asomas a un pozo porque sí. Ya. Entonces ya tenía toda la instalación hecha, yo me hago la instalación un poquito, digo, va, pues hago así la asoma hacia el pozo y lo veo ya y le digo a mi señora, va, esto han tirado un montón de basura, pero sin saber en qué calibre de basura había allí, ¿no? Es una pena porque claro, las minas de este país están llenas de basura. En general. La cuestión es que, con esto te acabo la conversación, la cuestión es que bajo y donde yo tocaba una puerta, habían unas sillas de hierro oxidadas hacia arriba, es decir, súper peligroso, desde ahí hasta donde entrábamos a la mina, hazte idea que unos 4 metros de basura. O sea, tú imagínate, pues el que quiera entrar a esa mina, por decirte algo, el que quiera entrar ahora, una de dos, o se lleva un equipo humano de retirada de basuras con polipastos o con vete tú a saber cómo, o es inviable ya subir. Y además una basura súper, que no viene al cuento, pero súper desagradable, es decir, escombro, estiércoles, habían allí... Alguien le molesta que tú puedas entrar en una mina a rescatar unos ejemplares, ¿no? A ver, pero no le molesta, a ese mismo alguien no le molesta llenar la mina de basura. Eso fue, y esta es para mí, una protesta que yo hago siempre, ¿no? Es como la mina que vimos el otro día, ¿no? Aquella zanja, ¿te acuerdas? Que estaba todo lleno de basura. Sí. Entonces, vamos a ver, no sé, en fin. ¿Será que ahora los agujeros hay que llenarlos de basura? Una cosa, María Suárez os ha mandado un mensaje porque es la primera vez que... Buenas noches, María. Hola, buenas noches. Pues aquí estamos hablando de lo que más nos gusta, de minerales, ¿no? Y bueno, como también nos gusta el vino, pues de minerales y de vino. Pues nada, creo que nos quedan un mineral. Aquí la Clara viene a por más vinillo. No, a probar. Del corazón. A probar. Hombre. Bueno. Para los coleccionistas que nos estáis viendo, si queréis contar alguna historia, podemos hacer otro capítulo de estos. Ya nos ponemos de acuerdo de cómo hacerlo, pero creo que está chulo este tema. Bueno, pues me queda un mineral a mí. Así es. Yo le llamo el mineral al premio a la constancia. Bueno, pues te cuento un poco cómo es este asunto, ¿no? Yo, con un coleccionista que conocemos los dos, yo había visto las celestinas de la zona del río Keiles, ¿no? De todo el valle del Keiles. Ahí había habido varias apariciones de celestinas en barritas de color dorado, haciendo entrerejados y tal.
Y bueno, pues es que yo quería tener piezas de esas, porque yo no tenía en mi colección, y digo, ¿cómo coño hacemos para encontrar? Y entonces este chico me pasó un ejemplar, y bueno, pero nada más, ¿no? Y en una feria de Urrechu le tiré los tejos a un coleccionista de la zona, que también es muy conocido, ¿no? Y que me consta que él había recuperado ejemplares, ¿no? Y él me dio un dato así como, allí, en la quinta puñeta a la derecha, ¿no? Pero bueno, yo ya había hilado un poco y fui a visitar a otro coleccionista que vive en Tudela y bueno, él me enseñó un poco el material que tenía y le daba mucha importancia a otros materiales, pero yo vi unas piedras de color rojo que me quedé y unas calcedonias de color melado que yo decía, pero madre mía, esto que aquí, ¿qué pasa? Que aquí solo es importante la celestina. Digo, pero si esto es guay, Sí. eso es una piedra súper atractiva, súper... Bueno, en fin, la cosa es que se ríe la cuadra, no sabemos de qué. Porque hay gente que se está echando un vinito también. Ay, ay, ay. Qué bueno. Muy bien, hay que beber para mantener el equilibrio. Bueno, la cosa es que yo de ahí salgo ya, digo, yo tengo que buscar un yacimiento de estos. O sea, me pilla, pues hombre, me pilla un poquito lejos, pero yo ya me organizo y digo, bueno, vamos a ver. Entre los pocos datos que tengo y tal, yo tengo que buscar una celestina. Entonces cojo el Google Maps, hago una fotocopia del Google Maps y hago cuadros. Digo, no voy a dejar un cuadro de estos sin barrer. Me bajo para allí, el primer día. Empiezo, camino para arriba, camino para abajo, vuelo para arriba, vuelo para abajo. Siles blancos, siles de no sé qué. Nada, Cero. Me subo para casa, bueno, el primer día, bueno, pasa. El segundo día, bajo para abajo otra vez con el siguiente cuadrante, patatín, patatán, nada. Y así hasta el sexto día, me parece que fue el sexto o séptimo día, que tampoco encontré nada. Y cuando me venía para casa, ya llamé a Clara y le dije, oye, que me voy de aquí, que estoy harto de buscar esto. Aquí no hay nada, yo no sé de dónde ha salido esto. Sí, había muchos siles partido, triturado, en fin. Pero yo no había visto nada. Algunos yesos dentro del siles, cristalizados. Había visto algo, pequeños cristales de color marrón que podrían ser nódulos de celestina sin cristalizar. Alguna calcedonia de color blanco. Pero nada atractivo, nada que decir, oye, pues esto es una piececita. No, yo no había visto nada atractivo. Ya. Y entonces, cuando ya me marchaba y estaba a punto de llegar a la carretera, me faltaban 150 metros o así para llegar a la carretera, veo un acopio grande de tierra. Y le digo, bueno, ahora enseguida te llamo que voy a ver un acopio que hay ahí. Claro, ya digo, ¿de dónde ha salido este acopio, no? Y... según bajo para allí, llego y me encuentro un nódulo de siles un poco más importante, ya pues de 70 centímetros o así. Y le veo que tiene unas pequeñas calcedonias de color caramelo, ¿no? Color melado, muy bonitas. Y le atizo allí con la porra como si no hubiese un mañana, que por cierto, el siles tiene un riesgo brutal, eso es muy peligroso. Salta para todos los lados a una velocidad de vértigo, con unos cantos cortantes, bueno, en fin, muy peligroso el siles. Y bueno, y me saqué unas piezas muy bonitas que tengo en la colección, ¿no? Y ese fue el incentivo para volver a bajar otro día, porque yo ya había tirado la toalla, ¿no? Y dije, bueno, pues este acopio ha tenido que salir de algún lado. Esto no ha venido aquí de gratis, o sea, esto ha tenido que salir de algún lado. Entonces, lo que había pasado es que habían arreglado algunos caminos y con un bulldozer o con una máquina de estas habían ido arrastrando tierra, habían perfilado un camino y la habían arrastrado y la habían dejado allí. Entonces, claro, el objetivo era buscar ese sitio.
¿no? Era buscar el inicio, el inicio de dónde había salido ese material. Bueno, total que bajé al día siguiente o a los 2 días y tal, y en ese objetivo, ¿no? Y bueno, di con ello. Y había por ahí varios bolos medio caídos y tal, asomando un poco en el perfil del camino. Digo, pues nada, panito, aquí hay que darle. Y entonces le doy a un bolo con toda la mala leche, porque además el bolo tiene una particularidad, que a veces tú le metes y le metes y le metes y no parte. Y luego le cambias de dirección y aquello parece una granada. ¿Sabes? Sale para todos los lados. ¿Eh? Entre muchos sitios sale a tus piernas, pero bueno, es... Y entonces parte y tú me veo una geodita de unos 4 centímetros de color rojo. Digo, ahí va la leche. Ahí va la leche. Y ya empiezo a atizar y ya empiezan a aparecer las calcedonias. Ese es el famoso bolo que describo en la revista de Paragénesis. Ese es el bolo que describo, que estuve, yo que sé cuántos días, estuve yendo allí entre un bolo y otro, pero 20 y tantos días, ¿no? Pues. Y hubo días que, pues, lo que tú has dicho, ¿no? Que claro, fue un día súper ingrato, ¿no? Súper ingrato. Pero hubo otros días que, bueno, pues que sacabas 3 o 4 piezas con ese rojo, con esos cambios de color, con esos crecimientos, y yo decía, era, pues no sé, muy chulo, ¿no? Hoy en día ya, pues quizás las calcedonias están vistas, las de la zona del río Keiles están muy vistas, ¿no? Porque, bueno, pues las hemos llevado al mercado y se han ido viendo, y ya, pues bueno, pero todavía yo me guardo ese rollo, ¿no? De joder, qué bonito es cuando descubres algo, ¿no? Claro. Y a pesar de que estuve a punto de abandonar, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que a veces cuando abandonas un material, pues bueno, pues igual viene otro por detrás y pega 2 golpes y lo descubre. Y lo descubre, ¿no? Pero bueno, cuando eres constante y bueno, pues todo trabajo al final tiene en general su recompensa, ¿no? Y a mí las calcedonias, me olvidé por supuesto de las celestinas, las pasaron a un segundo plano. Luego ya contacté con gente que, claro, a base de estar ahí días, pues eres visible, ¿no? La gente te ve. Y unos te preguntan, otros te comentan, otros tal. Pues yo conozco a uno, pues yo conozco... Y ya te vas liando la red y acabas consiguiendo celestinas. Yo conseguí celestinas muy buenas de ahí. Son bonitas. Son muy bonitas. También, sí. Pero para mí las calcedonias fue, es que rojas, preciosas, con esos cambios de color, con esos crecimientos, que para mí fue una de las cosas, o otra de las cosas, ¿no? Porque gracias a Dios pues tengo algunos hallazgos, ¿no? Pero ese fue también reciente y fue muy bonito. Pues fíjate esa, ¿no? Que está enseñando Clara, que no sé ni qué número es la 7, ¿no? La 7. Que vale 30 eurillos. Bueno, 36. Pues fíjate qué crecimiento, 36 euros, es que no veo bien. Fíjate qué crecimientos tiene, mira cómo brilla, ¿no? Sí. En el paralelo con el yeso, exacto. cómo brilla. Son preciosas, son unos ejemplares súper bonitos de un mineral pues muy estético, ¿no? Y que, bueno, pues que... Que os useba. Que es un gusto... Gracias a Dios por haber echado un rato. Y es un mineral muy bonito, muy bonito. La verdad que son preciosas. Y bueno, esta otra calcedonia que va a pasar Clara ahora, es la MC8, son 54 euros. Y también, ¿no? Es un material muy chulo. Esa hace estalactitas ahí en una cueva, muy bonitas, ¿no? Son material muy bonito. Y eso es un poco la constancia, ¿no? Lo mismo que vosotros en el buscar minerales, en la satisfacción de encontrarlos, claro, ¿no? eso es lo que mucha gente solamente lo relaciona con lo que se encuentra en el mercado, ¿no? Pues en el mercado, pero buscarlos es muy satisfactorio. Y más hoy en día, que no está fácil la cosa. Más bien por desgracia, la minería apenas está activa. No tiene pegatina. Sí, claro, esa es la MC8, la 54 euros.
Vale. Se habrá caído. Pues bueno, pues que ya no tenemos muchas más cosas que contar. Ya está. Hemos llegado un poco al final. Sí. Bueno, hemos echado Sí. 1 hora y media, ¿eh? Menuda tabarra les hemos dado. Un buen rato y agradable. Bueno, echamos un brindis Sí. por los... A ver, la Clara viene a brindar. Echamos un brindis por los minerales, por el vino y por todos los que nos gusta este mundillo. Pues nada más, nos vamos a despedir de todo el mundo. Vamos a echar un ratito, ahora vamos a pinchar un poquillo y tal para algo de cena. algo de cenar y seguiremos hablando de piedras un poquito. Exacto. Y que nada, que muchas gracias por estar ahí, que nos gusta mucho y que espero que os haya gustado esta cosa diferente que hemos hecho, ¿no? Que es compartir un rato con un coleccionista, contar unas cuantas historias, mostrar unas cuantas historias. Los comentarios sobre el vino no tienen desperdicio. Que, bueno, pues el unir vino y minerales es pues otra de las grandes cosas, ¿no? Sí. Echar un rato... Yo darte también un poco las gracias por haber podido participar aquí contigo y Ya de charla. ya sabes que puedes volver cuando quieras. Y... Te traes otros minerales diferentes vamos, te tomo la palabra. Y otra botella de vino. y otra botella de vino. Exacto. Tendremos que buscar... Otros. porque más, si volvemos donde Mazuela nos furra. En fin, que muchas gracias. Sí, igualmente. Yo también agradecido de la compañía y de haber pasado este rato con la gente y sobre todo compartir las aficiones, o sea que más no se puede pedir. Pues muchas gracias. Gracias a todos, espero que paséis un buen verano, lo que queda de agosto, que disfrutéis mucho de las vacaciones, que bebáis mucho vino, bebáis mucha cerveza, comáis todo lo que podáis comer y que cuidaros mucho. Un abrazo para todos. Adiós. Adiós.